Bueno, un poquito de introducción. Todos ustedes ya saben los ciclos evolutivos, todo lo que es, pero un poquito, ¿no? La hidatidosis hepática es una zoonosis causada por estadios larvales del cestos perteneciente al género Echinococcus. Y hemos visto que hay varios géneros de Echinococcus, pero los más prevalentes aquí en La Paz, por lo menos, es el Echinococo granuloso y el alveolaris. Y el que más frecuentemente nos afecta en la parte hepática es el Echinococo granuloso. La enfermedad se presenta en todo el mundo, es endémica en África y en América del Sur, mayormente en el norte de Chile, en el norte de Argentina y bueno, en el sur del país, El hígado es el órgano más comúnmente afectado, sin embargo también, como mostraba el doctor, se afectan los pulmones, el vaso, los riñones y en menor porcentaje el cerebro. La mortalidad generalmente se debe al desarrollo de complicaciones y se informa que es del 2 al 4%. Estas son cifras de Chile, ¿no? Porque acá en nuestro medio no tenemos cifras actualizadas. La siguiente. Bueno, los signos y síntomas, como habíamos dicho, en general suele ser asintomática y se diagnostica de manera incidental. Hablando de la parte pediátrica, vemos un niño que a veces viene con dolor abdominal, algo de fiebre, y como siempre, ¿no? La pesquisa que se hace, si es fiebre, tos y moco, se le hace una placa. En la placa se puede ver alguna imagen sugerente de un quiste y se puede diagnosticar el quiste hidatídico pulmonar. Y en la parte abdominal, cuando viene con dolor abdominal, fiebre, siempre de rutina se hace una ecografía y ahí es donde se reporta el quiste. Más adelante vamos a ver las características. Adelante. El diagnóstico se basa en tres pilares fundamentales, ¿no? La exploración física y antecedentes epidemiológicos, el diagnóstico por imágenes, que es el más importante, y, bueno, concomitantemente las pruebas serológicas. En la exploración física, la persona, como les decía, ¿no? Es una persona sintomática con presencia de una masa palpable localizada en la topografía, en este caso hepática, y asociado a factores epidemiológicos positivos. En los diagnósticos por imágenes, la ecografía tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97%, obviamente en manos experimentadas, ¿no es cierto? Y la tomografía y la resonancia magnética no las reservamos para hidatidosis complicadas, para la planificación quirúrgica y, digamos, como protocolo en los hospitales de tercer nivel. Bueno, las pruebas serológicas van de la mano con la exploración física y todo eso, ¿no? Que en este caso el Western Blot y el ELISA. Siguiente. Aquí está la clasificación ecográfica de Garbi y de la OMS. Es lo que nos mostraba el doctor Villena. La clasificación de Garbi ha sido presentada en 1991 y tenía 5 tipos. Y en el 2003 la OMS ha hecho una reclasificación, pero prácticamente, si se dan cuenta, es lo mismo. Simplemente la OMS ha aumentado un acápite al principio del tipo 1, que es el quiste unilocular de pared visible. Más o menos es prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver un poco de imágenes. La siguiente, doctor. El diagrama vemos el Garbi tipo 1, es un quiste anecoico. El Garbi tipo 2, OMS 3, es con membranas delgadas. No sé si se logra ver unas membranas en la parte 2. Este quiste también es fértil. Y el Garbi tipo 3, OMS 2, ahí es la variación que hay, es con múltiples vesículas. Y el Garbi tipo 4 es igual tipo 4 en la OMS, que ya es heterogéneo, hay sólidos. Y el Garbi tipo 5, que son ya con calcificaciones periféricas o totalmente calcificados. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro donde se ven las imágenes ecográficas, tomográficas y de resonancia magnética para poder aplicar la clasificación de la OMS. En la parte de arriba tenemos la clasificación CE1 de la OMS, que es una lesión quística unilocular con pared quística visible. No se logra apreciar muy bien la arenilla. En la parte inferior no sé si ven como una sombrita blanca, esa es la arenilla hidatídica, o también es conocido como el signo de copo de nieve. A la derecha tenemos la imagen tomográfica, donde se ve una imagen heterogénea, y a la más lateral vemos la imagen de la resonancia magnética.
Recordemos que esta es una fase T2. En la resonancia vemos la fase T1 y la fase T2. La T1 es que vemos los líquidos oscuros y la grasa brillante. Y en esta fase T2 vemos los líquidos brillantes y la grasa oscura. En el Garvey tipo 2, sería el CE2, vemos las múltiples, el quiste único en la parte tomográfica, quiste único con varios quistes adentro, la imagen correlacionada tomográfica y la resonancia. En el Garvey tipo 3 ya vemos lo que se ve, algo de calcificaciones o membranas caídas, lo que vendría a ser el signo del camalote, que lo vamos a ver más adelante ecográficamente, y así sucesivamente, ¿no? La 3, que tiene la 3A y la 3B, la 4, que son ya membranas prácticamente inactivas, y la CE5, que es ya calcificaciones tanto centrales como periféricas. Algo importante de esta clasificación, que es que la C1, la C2 y la C1 y la C2 se dice que son quistes activos, es decir, que están activos en la enfermedad. El C3 es controversial y es un intermedio. Algunos autores dicen que está activo y otros inactivo. Pero lo que sí se puede decir es que el C4 y el C5 son totalmente inactivos y no deberían recibir tratamiento. La siguiente. Lo que les comentaba, quiste único hepático en el segmento 6 con múltiples vesículas adentro, ¿no? Es un Garvey tipo 2 OMS 3B. Siguiente. El famoso signo del camalote, Garvey 4, ¿no? Vemos un gran quiste hepático en el segmento 4 con la membrana prácticamente desinflada, digamos, el quiste desinflado, ¿no es cierto? Este es un Garvey 4, un Garvey 3B, que sería, como les decía, para algunos autores activo, para otros inactivo. Así es. Aquí tenemos la correlación de una imagen a la izquierda, un gran quiste hidatídico ecográficamente, un Garvey tipo 1 o OMS 1, y a la derecha una imagen tomográfica del mismo quiste, para que más o menos vean las diferencias entre ecografía y tomografía. Siguiente. El mismo quiste, pero no sé si les llama la atención, en la parte superior, al lado de la aurícula, es un quiste hidatídico hepático, concomitantemente con un quiste hidatídico pulmonar único. Siguiente. Bueno, un poquito más del profundo tratamiento quirúrgico. Hay los procedimientos abiertos clásicos, que son los radicales y los conservadores. Nosotros prácticamente hoy en día hacemos los conservadores, porque los radicales lo que preconizan es que se debe sacar la lesión ad íntegro, es decir, incluyendo la periquística. Pero en la parte hepática, eso es número uno, es una cirugía muy laboriosa, aumenta las comorbilidades, es una cirugía muy sangrante y muy mutilante en el caso de quistes grandes. Es por eso que hacemos nosotros la parte conservadora, que ya les voy a hablar un poquito más adelante. Hoy en día tenemos el procedimiento laparoscópico, que también se puede hacer, pero vamos a ver algunas indicaciones específicas. No todos los quistes, no todos los pacientes que tienen quistes clasifican para poderse hacer por vía laparoscópica. Y cuando se trata de quistes únicos menores a 5 centímetros, también que lo vamos a hablar, hay una técnica de procedimiento mínimamente invasivo. La siguiente. Bueno, en el tratamiento clásico abierto, ¿no es cierto?, tenemos indicaciones. Quistes multivesiculares, como habíamos visto, mayores a 5 centímetros. Quistes infectados, por supuesto vamos a ver una imagen. Quistes con comunicación biliar y quistes con compresión de órganos vitales, que prácticamente es la sintomatología con la que viene el paciente. Viene con compresión de la vena cava, con compresión de la vía biliar, es un paciente que viene ictérico, muchas veces con colangitis. O sea, nosotros tratamos estas las complicaciones. Las contraindicaciones de un procedimiento clásico: quistes múltiples, quistes muertos, como decíamos, un OMS 4 o OMS 5, que ya están calcificados, quistes parcial o totalmente calcificados, ¿no? Y quistes múltiples muy pequeños, que también los vamos a ver. Así. El tratamiento quirúrgico clásico tiene pasos esenciales.
Un paso esencial e importante es la inactivación de los scolex y la prevención de la filtración del contenido. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos una pequeña laparotomía. Generalmente los quistes hidatídicos se localizan en los segmentos 6, 7 y 8 del hígado, por lo más frecuente. Obviamente hemos tenido en otras presentaciones, pero esto es lo más frecuente. El abordaje de la parte abdominal va a depender de la experiencia del cirujano. Por lo generalmente nosotros hacemos una mini laparotomía y otros cirujanos prefieren una incisión subcostal para caer directamente en el quiste. Entonces, cuando ya hacemos la laparotomía, en la parte circundante al quiste, cubrimos el campo operatorio. Le hacemos como un nido, si vale el término, del quiste, con gasas o compresas empapadas en un agente escolicida. En este caso nosotros utilizamos el cloruro de sodio al 20%, el cloruro óseo que todos conocemos. En otras partes del mundo utilizan la yodopovidona, el agua oxigenada, o también algo que es muy nuestro, algo que yo lo he aprendido en el hospital de niños, es utilizar el hipoclorito de sodio, la lavandina, a diluciones, que bueno, ya les voy a explicar más adelante. Y bueno, después de haber hecho esta separación del quiste, porque siempre puede haber algo de filtración del líquido, y este líquido es rico en escólices, ¿no? Que pueden sembrar la cavidad abdominal y bueno, va a haber una hidatidosis. Después de esto, se hace una punción del quiste y se trata de retirar la mayor cantidad de líquido, y el mismo volumen que se retira se introduce el cloruro de sodio y se deja que que inactive más o menos de 3 a 5 minutos. Alguna literatura dice de 10 a 15, pero estar en un campo operatorio esperando 3 minutos realmente es como que todo el mundo se empieza a ver las caras, ya es 3, entonces, pero se ha visto que más o menos de 3 a 5 minutos es lo adecuado para inactivar. Luego de esto se realiza la aspiración con mucho cuidado y luego se procede a estrechar el quiste y a sacar las membranas, que las vamos a ver más adelante. Algo importante es la quimoprofilaxis. Nosotros, paciente que llega a la consulta y se diagnostica con quiste hidatídico, en ese momento empieza a recibir el albendazol. El albendazol, como ven, como pongo, de 4 a 30 días antes de cirugía es lo ideal, o sea, lo mínimo son 4, el 30 es por demás. Y el albendazol a dosis de 10 a 15 miligramos kilogramo día. Siguiente. Pasos esenciales, seguimos con el manejo de la cavidad residual. Después de haber hecho el estrechamiento y haber sacado las membranas con especial cuidado de que no se disemine, intentamos explorar la cavidad residual en busca de comunicaciones con el árbol biliar. ¿Cómo hacemos esto? Lo vamos a hablar un poquito en la parte de la paractópica. Es fácil con una cámara, porque ustedes saben que esto se magnifica, entonces pequeñas fístulas son fácilmente reconocidas y solucionadas con un punto. En la parte abierta es un poquito más complicado, pero digamos ahí tenemos como se podría decir, la experiencia o la viveza. Agarramos las gasitas blancas y las metemos, las dejamos unos minutos y obviamente vamos retirando por toda la topografía interna del quiste. Y si sale la gasa manchada con amarillo, obviamente hay una probable fuga biliar. Fuga biliar se produce del postoperatorio inmediato hasta los 21 días. Posterior a los 21 días se podría decir que es una fístula biliar, y esa fístula biliar sí necesita ser de resolución quirúrgica. La siguiente. Bueno, estamos en el manejo, ¿no? Las recomendaciones técnicas, bueno, después de haber hecho todo eso, algunos colegas hacen la marsupialización. Esto es ideal en quistes infectados, es decir, todo alrededor que queda cruento se le hace unos puntos, una sutura continua para que sea hemostática y no produzca diseminación de la infección. La periquistectomía parcial se deja en pequeñas áreas membrana periquística. ¿Por qué? Porque a veces esta membrana periquística está apoyada o en grandes vasos del hígado, a veces en la vena cava y a veces en grandes conductos de la vía biliar. Entonces se lo deja. Y bueno, como les decía, los tratamientos cruentos que hay, o los más agresivos, realizan resecciones hepáticas, que es ahora infrecuente, salvo que el quiste sea muy grande y haya destruido todo el parénquima hepático o todo el parénquima pulmonar. Aquí vemos un tratamiento radical
donde es un pequeño quiste, si pueden ver, no debe tener más de 4 o 5 centímetros, que se lo ha sacado íntegramente con toda la periquística incluso. Dentro de esta periquística están las membranas y están obviamente el líquido hidratídico y las escólices. Pero pueden ver en la parte del hígado que ha quedado muy cruento, muy sangrante, ¿no? Pero esto ya es una parte cuando ya se ha trabajado laboriosamente, se ha hecho hemostasia con varios puntos y deja de sangrar. Es por eso que este procedimiento se lo puede realizar, pero siempre y cuando el quiste sea único y prácticamente de topografía superficial, diremos. Si es un poco más profundo, es casi imposible por el sangrado y por las comorbilidades que le aumenta el paciente. Siguiente. Aquí vemos una típica hidátide que ya está pinchada, que no tiene líquido, pero abajo vemos otras que están todavía con su líquido, ¿no? Que las que más que podemos las sacamos íntegras. Siguiente. Aquí tenemos la imagen de múltiples vesículas en un fondo purulento. Esto es lo que pasa generalmente con los quistes que se rompen y se infectan. El paciente viene, como decíamos, con dolor abdominal, con fiebre, se hace una ecografía, se ven estos quistes y se ve también, se le pide una tomografía y se ve como si fuera un absceso. Entonces, el único momento en el que podemos realmente hacer el diagnóstico diferencial si es un absceso hepático, en este caso podría ser en el caso mediano, o un quiste hidatídico roto infectado. Bueno, aquí un poquito la misma membrana, y ahí en la parte de abajo podemos ver como una pequeña tapita que se hace cuando el quiste no es muy profundo y se lo logra localizar, se hace como una pequeña abertura del hígado para poder caer en el quiste y vaciarlo, ¿no? En este caso ese es parénquima hepático y la membrana del quiste ya totalmente roto. Siguiente. Aquí vemos lo que les comentaba, ¿no? Es el cráter que queda en el hígado cuando se intenta sacar y dejar la periquística, y ahí ven dos pequeñas suturas que son dos fugas biliares que se han logrado determinar, que han sido solucionadas con puntos hemostáticos porque son grandes. La otra, ¿sí la muestra? No, la siguiente. No, la fuga biliar. Ahí, en esa justa sutura donde está el puntero, no sé si logran ver como una boquita. Es una vía biliar súper importante, o sea, súper gruesa, ¿no? Que había que sellarla con un punto, si no el paciente en el postoperatorio, el drenaje empieza a manchar bilioso, pasan los 21 días y sigue siendo bilioso, y eso hay que reoperar. Y ya se podrán imaginar que esta cavidad en la reoperación está toda fibrosada, cerrada, y entonces se complica un poquito. Siguiente. Lo que les decía, el tratamiento laparoscópica tiene beneficios y desventajas. Beneficios que en toda la cirugía laparoscópica hay, ¿no? Menos estadia hospitalaria, menos infección de la herida operatoria, mejor examen de la calidad quística post-evacuación, lo que les decía, en búsqueda de las fugas biliares, y obviamente, como toda cirugía laparoscópica, menos hilio postoperatorio. Las desventajas de la cirugía laparoscópica: el área quirúrgica es muy limitada. En este caso no podemos hacer este aislamiento que les he comentado, ese pequeño nido que le hacemos al quiste en caso de que haya fuga de líquido hidatídico, y con esto se puede producir siembras en distintos órganos o en la cavidad peritoneal. La dificultad para controlar filtración, lo que les decía, ¿no? La dificultad para aspirar el contenido espeso. Muchas veces en los quistes hidatídicos tienen múltiples vesículas, que en la punción logramos funcionar una o dos, por dar un ejemplo, pero quedan múltiples vesículas, que estas vesículas son muy difíciles de aspirarlas por un trocar de 10 milímetros. Entonces ahí se ve la dificultad, incluso la rotura de estas pequeñas vesículas y posterior diseminación. Y bueno, otras ventajas son los quistes de ubicación posterior. Si bien, como dice la cirugía laparoscópica, puede entrar a lugares donde la mano humana, la mano del cirujano no puede, los quistes de topografía hepática posterior son muy difíciles para llegar con una cámara hasta de 30 grados, ¿no es cierto? Es con una de cero imposible prácticamente. O en quistes cerca a la vena cava o intraparenquimatosos. Aspectos técnicos de la cirugía laparoscópica. Prácticamente se siguen los mismos pasos que la cirugía abierta, por lo menos se intenta seguir, con la diferencia que directamente pasamos a la punción
para aspirar todo el contenido del quiste sin el aislamiento necesario, ¿no? La introducción de sustancias colicidas, como habíamos mencionado, la clorurose al 20%. Lo ideal, utilizar 2 aspiradores. ¿Por qué? Porque en lo que hacemos el intercambio de aspiración y irrigación, también se nos va el neumoperitoneo. Y al perder el neumoperitoneo perdemos visualización, y al perder visualización puede haber fuga inadvertida de este líquido y posteriores siembras. Posterior se realiza extracción de la membrana en una endobolsa por trócares de 10 milímetros. Obviamente la endobolsa, a veces en el hospital la contamos, es una bolsa endoscópica muy cara para nuestro medio, pero bueno, también tenemos las técnicas criollas, ¿no? Que utilizamos bolsas esterilizadas nylon que las adecuamos para poder sacar, pero bueno, no es lo ideal. La revisión de la cavidad residual, como les decía, ideal con una óptica de 30 en busca de fugas biliares. Y bueno, mandatorio en todos los casos, sea abierta, sea cerrada, sea como fuera, el uso de drenaje tubular aspirativo. Como les decía, un 12% se producen fugas biliares que se producen en el posoperatorio inmediato hasta los 21 días. Por lo general, las fugas biliares de un día para otro, un día puede dar 100 mililitros y el día siguiente da 0. ¿Puede pasar? Puede pasar, y hemos visto casos. Pero cuando pasan ya más de 21 días, ya no son fugas biliares, son fístulas biliares que ameritan tratamiento quirúrgico. Fíjense. Y lo que les decía, el tratamiento mínimamente invasivo, que también tiene que cumplir unas características. Generalmente este mínimamente invasivo se realiza, como habíamos visto en la imagen, en la primera imagen de cirugía abierta, en un quiste único, superficial, sin vesículas adentro. Sería un Garvey 1 o un OMS 1, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se realiza la mnemotecnia de lo que es el estudio, que es PEIR. ¿Qué es PEIR? PEIR es la punción del quiste bajo visión ecográfica. Obviamente aquí tampoco tenemos el aislamiento, el nido que dijimos, pero bueno, al ser por vía ecográfica y al ser un quiste único, se podría intentar la no fuga de ese líquido. Luego viene la aspiración del líquido hidratídico y posterior inyección de sustancias colicidas. Se lo deja actuar de 3 a 5 minutos y se realiza la reaspiración de la solución. Lo que sí es imposible sacar por esta aspiración son las membranas parasitarias, que como estamos inactivando el quiste, en teoría estarían inactivadas y no deberían producir residuo. ¿Ya? Como les decía, este procedimiento solo en quistes únicos, menores a 5 centímetros, y que sean de topografía superficial en el hígado. Así. Gracias. Bueno, no sé si ahora van a hacer las preguntas. Bien, tenemos problemas con la copia, es que el micrófono más la conexión es complicada. Tomen en cuenta 2 cosas, ¿sí? Un dato. Doctor Villena, ¿nos puede escuchar? Bueno, mientras... Un dato. 5 centímetros. ¿Sí? Tal vez el principal mensaje puede ser una cuestión para discutir, inclusive en una situación de especialistas. Se va a hacer hasta un seminario. Y es más, en algún momento, cuando se reúnen especialistas de un tema, con sus diferentes competencias, por ejemplo, alguien que maneja la parte quirúrgica, la parte de medicamentos, etcétera, más los que hacen el diagnóstico, más la cuestión epidemiológica y demás, entonces se llegan a los consensos, y los consensos implican, nos ponemos de acuerdo para ver cómo diagnosticamos, cómo manejamos, cómo tratamos, etcétera.
¿Sí? Esos son los consensos. En nuestro país nunca se ha hecho un consenso. Pero, por ejemplo, ese dato de 5 centímetros puede ser importante para decir, ¿qué hacemos con un quiste de 5 centímetros? El doctor Villena mostraba quistes de 10 centímetros y más, y además se veían en las imágenes quistes muy grandes, más de un quiste, tratados con medicamentos. La norma dice, quistes mayores de 5 centímetros hay que tratarlos quirúrgicamente. Pueden haber excepciones, pero la experiencia de Tupiza, por ejemplo, del doctor Villena, es con muchos casos. ¿Sí? Entonces, en relación a aquello, además hay que tomar en cuenta otra cosa. Una cosa es un quiste de 5 centímetros en un adulto y otra cosa es un quiste de 5 centímetros en un niño. ¿Por qué? Proporcionalmente es mucho más grande en un niño, ¿verdad? A pesar de ser al mismo tamaño. Pero además, si le vas a dar tratamiento a la dosis kilogramo peso, la cantidad de tratamiento que va a recibir el niño por su peso es menor. ¿Sí? Y obviamente esas cosas no se han consensuado todavía. Y la norma dice 5 centímetros para arriba, tratamiento quirúrgico. Y además de otros aspectos, pero básicamente eso. Entonces, no quisiera que... ¿Me escuché, doctor? ¿Ya? Entonces, o sea, ¿cuál es su... Primero, yo les preguntaría, ¿cuál es la opinión de el doctor Villena sobre en qué medidas responden muy bien, aparte de haber presentado en general en toda su experiencia, los pacientes que reciben tratamiento medicamentoso indistintamente del tamaño, es decir, aquellos que tienen más de un quiste, más de 5 o 10 centímetros, y con qué frecuencia hay una buena respuesta. Y obviamente el doctor podrá dar su opinión al respecto también, pero ya desde el punto de vista tal vez de haber combinado tratamientos, etc. Doctor Villena, ¿no ha podido escuchar? Está con sus micrófonos silenciados. Active cualquiera uno, por favor. Nos fueron nuestros 2 años de virtualidad. Sí. Sí, doctor, te escuchamos. El doctor debe estar con todos los usos. Entonces, hemos tratado quistes, todos los quistes, la mayoría de los quistes de bebé, cuando llegan tienen más de 5 centímetros. Lamentablemente son asintomáticos y la gente se queja, la mayoría son hallazgos casuales. Entonces, nosotros hemos estado y haciendo cosas que la serología tampoco ayuda mucho para corroborar por eso que el diagnóstico se basa prácticamente en lo que es las imágenes hasta ahora. Y la respuesta a la pregunta de diferentes tipos de quistes
puntos, y uno que ha hecho la membresía, que también, digamos, a sus miembros se ha resuelto, ¿no? Entonces, yo creo que por lo pronto la posición mía es que se intente hacer un tratamiento médico centralista, especialmente si tiene múltiples quistes, porque yo he visto, digamos, quirúrgicamente que se acaba terminando de sacar un tumor. Entonces, múltiples cirugías, y si se hace la cirugía, siempre es importante de un tratamiento previo de una aplicación posterior de la química, hay que hacer. Yo he visto muchos casos, tengo aquí casos que se han dado en diferentes lugares del país, donde se han hecho 3, 4 cirugías, que lamentablemente no han quedado ¿no? Entonces, el tratamiento médico yo creo que es una excelente alternativa y vamos a aplicar ya toda esta experiencia, ¿no? Prácticamente muchísimos casos, ¿no? Que se ha resuelto convencionalmente. Ahora, como les decía, las complicaciones que hemos tenido, si no se las resuelven, no se las resuelven. Hemos visto que no, por más que se ve, no se resuelve si no es pero, digamos, yo reservaría el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico para aquellos pacientes que realmente lo requieran y tengan complicaciones. Eso, por lo pronto, ¿no? Que por lo menos se considere como una buena alternativa, aunque considere muchos resultados. No se está haciendo el tratamiento médico. Yo he tenido una reunión con la sociedad de pediatría y ellos han visto la información que hemos dado junto con la asistencia médica nacional y están implementando también y quieren trabajar en la normativa para que este tratamiento se ponga en vigencia, ¿no? Y pueda ser aplicado en la población. Eso sería, no sé si me escucharon. Sí, doctor, lo hemos escuchado. Sí, doctor, lo hemos escuchado bien. Gracias, doctor Villena. De hecho, está muy claro, pero voy a hacer un resumen, ¿no? Por si acaso. Él menciona primero que todos los quistes pueden ser tratados con medicamentos. Excepciones, las complicaciones. Pero las complicaciones vienen después, por ejemplo, la fístula, ¿no? Ya lo ha mencionado el doctor, las fístulas sí o sí hay que operarlas, no hay otra opción. La otra opción, un quiste antes de hacer la intervención, que esté sobreinfectado, ¿sí? Igual, eso no vas a responder. Puedes responder a para esto puede morir, pero ojo, ¿y qué va a pasar con la acumulación de pus dentro del organismo? Sea cual sea el tejido, entonces es un problema importante, ¿no? Pero con la excepción de esos casos complicados, según el doctor Villena, él tiene experiencia, ha dicho 50 casos cada año de tratamiento medicamentoso. 20 años de experiencia, ¿cuántos quistes más o menos habrían sido tratados? ¿O cuántos pacientes, no cuántos quistes? ¿Ah? ¿Cuántos? 1000 más o menos. Entonces imagínense, de 1000 ha hablado de 2 complicaciones, ha hablado de algunas otras complicaciones por los medicamentos, 2 complicaciones. Y esas complicaciones que se resuelven suspendiendo el medicamento. ¿Sí? Entonces son las opciones. ¿Cuál es su opinión, doctor, al respecto de la experiencia de tu físico? Algo importante que hay que tomar en cuenta es que la evolución natural del quiste es la rotura. No sé, cuando es muy grande, va creciendo y se rompe, entonces se complica. Entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Pero cuando se lo agarra el quiste pequeño y se le empieza a dar tratamiento, puede evolucionar a la curación, como lo reporta el doctor, ¿sí? Algo también importante es lo que mencionaba, el tema del diagnóstico por epidemiología, por imágenes y el serológico. El serológico no nos ayuda para nada, es más, en el hospital ni siquiera pedimos ningún tipo de serología, porque no, primero es de difícil acceso, es costoso y no es fidedigno. Hemos tenido muchos falsos positivos y falsos negativos.
ni la eosinofilia, que debería reportar el hemograma en quistes gigantes, es significativo. Entonces eso también es importante. Y otra cosa importante es que nosotros recibimos en el hospital casos complicados, o sea, quistes muy grandes que ya están haciendo efecto de masa o están comprimiendo la vía biliar o la vena cava, o en el caso de la parte pulmonar están produciendo, ya tienen una fístula broncopleural. Entonces por eso también son quirúrgicos. Tal vez lo que podríamos hacer es intentar, cuando vienen estos quistes pequeños, para empezar con algo por lo menos, intentar solo con albendazol y hacer de seguimiento. Pero como les decía, el quiste llega, no importa el tamaño que sea, se hace una ecografía, una tomografía si no tiene, y desde ese día se empieza a dar el albendazol. Y ya después, por los tiempos quirúrgicos, se opera en 1 semana, 2 semanas, y bueno, y eso es prácticamente. Una cosa importante, ¿no? Tomen en cuenta de que, ojo, no es cirugía sin previo tratamiento, porque estás bien de que si el medicamento funciona contra el parásito, entonces la cirugía tal vez resuelva todo, es decir, tal vez el quiste salga completo. Pero ¿qué ocurre si de pronto se rompe? Puede ser que el medicamento haya tenido la posibilidad de actuar y de matar a los parásitos, y los quistes se rompen, se diseminan los escólices, pero los escólices muertos no van a dar la posibilidad de que se formen nuevas hidátides. Entonces, ojo, no es quirúrgico y así cerrado y nada más, sino es quirúrgico acompañado previamente con el medicamento, con el albendazol, que es el medicamento de primera elección, es el que funciona, y no sé si además posterior, ¿verdad? Entonces, a un mes posterior. Entonces, imagínense, entre 4 días y 1 mes antes y posteriormente. ¿Cuál es el único problema? El problema son ciertos efectos colaterales que el albendazol sí tiene, y además son dosis que se están manejando que son más o menos altas, pero con la experiencia también de tantos años de tratamiento en Tupisa, mencionan que no han tenido muchos efectos colaterales. Entonces, de todas formas, o sea, por ejemplo, en los protocolos ya está indicado de que por debajo de 5 se debe hacer tratamiento médico, medicamentoso, ¿sí? Entonces, el tratamiento medicamentoso, de hecho, está normado ya de esa forma. Entonces, habría que ver de aquellos quistes que sean más allá de 5, que no tengan complicaciones. Entonces, ahí sí poder hacer, yo creo que es una oportunidad de hacer un ensayo clínico, ¿no? Los ensayos clínicos, si no conocen, son los exámenes más rigurosos en el campo científico, los que hay que tener más cuidado al realizarlos. Y no siempre tenemos la oportunidad, porque hay veces en que los colegas no quieren, ¿no? Dicen, no, es que ocupo mucho tiempo, etc. Entonces, esas son las dificultades. No sé qué, si nos ha escuchado el doctor Villena, no sé qué opina. Y prenda su micrófono, por favor, sí. Ya sería un éxito, ¿no? Porque tiene buenos resultados y estamos demostrando. Si ustedes ven, tenemos 50 casos actuales que tratamos. Hace 20 años se han publicado con ustedes. La cantidad de casos que se han tratado, han visto ustedes los tamaños de los quistes que hemos tratado quistes tipo hepáticos de tipo D, con éxito completo. Entonces, yo por lo menos, obviamente, hasta que no hagamos la publicación con todos nuestra experiencia, pero que ya está extendida, como le digo, con la sociedad de tecnología, ya hemos tomado algunos acuerdos, se va a hacer el tratamiento con hospital del niño, la asistencia médica. Entonces, yo creo que podemos sacar quistes más grandes de 5,
incluso hablar 10 centímetros para ir por decir lugar, porque hemos sacado quistes, más de 10, hemos sacado quistes rotos, hemos sacado quistes que se llaman complicados, ¿no? Porque cuando se rompe ya se habla de quiste complicado, pero se expone para y no hemos tenido recidivas. Si usted ve la casuística, cualquier experiencia quirúrgica tiene recidivas que creo que están en 10%. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? La descompresión de los órganos que se produce una vez que se hace tratamiento médico disminuye la presión del líquido del quiste y este se va reabsorbiendo poco a poco y obviamente hay mayor resultado de los quistes. Si tú tienes un quiste hepático, tarda mucho más en reabsorberse. Los esplénicos, algún día yo les quiero mostrar cómo muchos son los esplénicos que generalmente son nóminas, ¿no? Entonces, pero estamos viendo, digamos, que hay alguna parte que va a necesitar de cirugía, porque las bolsas líquido se tarda mucho más en reabsorberse y de repente se necesita algún tipo de intervención quirúrgica. No siempre una cirugía, ¿no? Pero de repente alguna forma de extraer el líquido que contiene y que tarda mucho en reabsorberse. Los quistes renales, que prácticamente son muchos los quistes renales, ¿no? Y que también responden, pero como resulta el problema del quiste renal es que la reabsorción del quiste es mucho más lenta. Entonces, hay algunas cosas que podemos comentar, vamos a comentar esa experiencia y yo mantengo que hagamos avances, ¿no? Hagamos avances, vayamos cambiando lo netamente quirúrgico a un tratamiento médico, cada que se tenga más experiencia con los médicos a nivel nacional, no se olviden de que el tratamiento del paciente lo se integra con el tratamiento medicinal, lo toma en su casa, sigue trabajando, no tiene interrupción de su laboral, etc. Tiene muchísimas ventajas el tratamiento médico, pero yo respeto que todavía los protocolos no están, digamos, avanzados como para que ya podamos hacer a partir de ahora el tratamiento inicialmente es médico y si se requiere por alguna otra complicación, como decía el doctor, compresión, urgente, etc., o ruptura con algún compromiso de físicos, etc., obviamente quirúrgico. Esa sería mi opinión, doctor. Gracias. Gracias, doctor, por tan importante impresión. Vamos a dar la palabra, quizá ya para despedirse, a nuestro invitado cirujano. Y bueno, muchas gracias, ha estado muy claro la explicación suya. Doctor, bueno, prácticamente es eso, ¿no? La falta de protocolos que tenemos para poder unificar criterios y hacer, como bien decía el doctor, ¿no? Tal vez iniciar con tratamiento médico y en caso de complicación, en caso de que sean quistes rebeldes al tratamiento que también puede haber, pasen a la parte quirúrgica, que sería muy beneficioso porque las cirugías, en especial de quistes muy grandes, son muy, se podría decir, mutilantes, ¿no? O sea, que, no sé, me acuerdo alguna imagen por ahí, había una niña de 14 años que llegó con 2 quistes únicos pero gigantes en el lóbulo hepático derecho y en el lóbulo hepático izquierdo, algo que no es muy frecuente, y ha quedado con un pequeño pedazo de hígado. Si bien ese pequeño pedazo de hígado le sirve, pero la cirugía es una cirugía muy laboriosa, ¿no? Entonces sería bueno que contemos con estos protocolos de unificación de criterios para el tratamiento. Nada más. Sí. Doctor, quería preguntarle si al momento de hacer un tratamiento de una hidatidosis grave aumentaba el medicamento en una medida aparte de los 10 a 15 miligramos de kilogramos.
Doctor Villena, ¿ha podido escuchar la pregunta? Le han preguntado si en quistes muy grandes usted ha determinado el incremento de la dosis para un mejor tratamiento. Gracias por la pregunta. Primero felicitar también al momento de despedirnos a todos, al doctor Cirujano, en lo poco que pude escuchar, cuando se pudiera su presentación, y realmente tenemos que coordinar. Las dos cosas son muy necesarias en su momento. La dosis del medicamento es de 10 a 15 miligramos. Yo utilizo un promedio de 13 miligramos. Eso no se ajusta más bien porque son tabletas de 200 a 800 y me da la opción de jugar un poco para ajustar a esa dosis. Esa es la dosis que utilizamos por 120 días, la dividimos en 2 dosis y vuelvo a recalcar, masticar el medicamento, ¿no? Como les digo, prácticamente las tabletas del medicamento son pocas, eso sí, cuando se está en el tratamiento, durante el tratamiento aumentan las amenazas, ¿no? Yo no aumento pero sí casi todo aumentan las amenazas que se normalizan después del tratamiento. El tamaño del quiste no es un factor que defina la dosis prácticamente queda fija entre 10 y 15 miligramos. Gracias a la estudiante por su interesante pregunta. Y bueno, gracias a los que han participado de esta ronda. Gracias a la Universidad del Dr. Peter Manalí y gracias a nuestros invitados. Siempre para nosotros es una experiencia, un momento nuevo también de aprendizaje. Nosotros también aprendemos de ellos. Y bueno, quizá para despedir esto, el doctor Martínez tiene unas últimas palabras. Sí, solamente informarles que con el doctor Villena estamos en este momento realizando un estudio de investigación. No es el primero porque ya lo ha mencionado él. Entonces, la revisión más completa de la identidad en Bolivia la hemos publicado nosotros. Antes se decía, hay identidad en Bolivia, pero no se sabía cuánto, ahora ya se sabe más. La otra situación, por primera vez en la historia de Bolivia se han identificado especies que están circulando, entonces ya es más que solamente Echinococcus granulosus. Y además se ha identificado no solamente en humanos, sino que son pocos casos humanos que hemos podido estudiar, pero hemos estudiado en perros y hemos estudiado en ganado, en diferentes especies de ganado. Entonces ya hay un panorama distinto. Además, hay un caso que ha sido identificado en Japón de una boliviana y hemos cesado el círculo de transmisión de 2 especies de Echinococcus en nuestro medio. ¿Sí? Además, el doctor Ali es parte de un grupo internacional que ha revisado la actualización para el manejo de toda la nomenclatura de por qué llamarse diatidosis, por qué no llamarse diatidosis, etcétera, cuáles son los genotipos, cuáles son las especies válidas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, digamos, estamos en eso. Y finalmente yo quiero cesar, tal vez comprometiendo la situación de... Sí, quiero cesar, digamos, justamente la situación de que actualmente estamos trabajando en revisar la situación de los casos en los principales hospitales de Bolivia. Estamos empezando por La Paz y por Tupiza, y por Tarija y por Potosí, incluido Tupiza, para entender cuál es el comportamiento. Es decir, no es suficiente, a 120 casos, digamos, en tal lugar. Más mujeres, más hombres, más niños, localizaciones hepáticas y pulmonares al mismo tiempo, etc. Cómo han sido diagnosticados, cómo han evolucionado el tratamiento y demás. Y yo quiero pedirle aquí al doctor de que nosotros estamos haciendo la caracterización para identificar qué especie de Echinococcus es la que está infectando a las personas. Una cosa que seguramente el doctor ha podido ver en su práctica es que se han incrementado los casos en niños y, curiosamente, con quistes a veces muy grandes. Entonces, antes los quistes eran pequeñitos porque fíjense que crecen, cuando están en hígado, 1 centímetro por año inclusive, dependiendo de la localización. Pero, imagínense un niño de 6 años y puede tener un quiste de 10 centímetros.
Puede ser que sea una diferente especie de Echinococcus y no el Echinococcus grandifructuosus en su estricto, que es el que normalmente está infectado. Entonces, doctor, cuando ustedes tengan un caso, si acaso tenemos más muchas, pues la propuesta es poder trabajar conjuntamente y generar información científica que pueda ser útil no solamente a la academia, ¿no?, sino sobre todo a los pacientes y a la población. Perfecto, sí, comprometido totalmente. Perfecto. Bueno, muchas gracias por su presencia y bueno, pues damos con esto finalizada la mesa redonda. Gracias. Gracias, doctor.